Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Nuestra familia en Venezuela, hoy más que nunca, y nuestros amigos necesitan de esas cosas que enviamos desde aquí, desde Miami. Así que para eso yo te recomiendo que utilices los servicios de CAExport, porque CAExport va a entregar todo eso en tiempo perfecto y te lo envía por vía aérea o marítima. Su página web es www.caexport.net. No tienes que vivir en Miami para utilizar los servicios de CAExport. Puedes abrir un casillero virtual, haces tus compras online y envías todo a CAExport. Ellos van a mandar para Venezuela y para Panamá de forma marítima o aérea, como tú lo decidas. Para el primer envío, si vas en nombre de Factores de Poder, ellos te van a dar el 10% de descuento, lo cual no es malo. Bueno, estoy acompañada ya para cerrar el programa el día de hoy por dos abogados. Fran Gaviria, él es abogado penalista, ustedes lo han visto aquí en el programa anteriormente, y Evelyn Alonso, abogada de inmigración y defensa penal. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por tenernos aquí. Bueno, hay cosas muy importantes que voy a conversar con los dos, pero yo tengo que preguntarles primero lo que acabamos de informarnos aquí acerca de la sentencia que le dieron hoy a la jueza María de Lourdes Afiuni por una corrupción espiritual. ¿El espíritu se puede someter a juicio? Frank, Evelyn. Tratar de dar una opinión sobre este caso es un poco difícil, pero obviamente se están inventando, desafortunadamente, leyes en Venezuela que está afectando la población y obviamente sigue con la corrupción. Muy triste lo que ¿Se imaginan ustedes a un juez aquí en Estados Unidos estimando o enjuiciando el espíritu de alguien? No, sería ridículo. Absolutamente ridículo. Qué horror. Bueno, vamos a hablar un poco, yo quiero tocar temas con ustedes, que esto es un servicio público que vamos a prestar porque hay tantas dudas y tantas cosas que los inmigrantes a veces no conocen de la actuación penal y cómo eso puede afectar después que obtengas la residencia o que aunque tengas la residencia te la puedan revocar, etcétera. Hay veces venimos a este país, sobre todo los latinos, pensando que podemos hacer aquí las mismas cosas que se hacen allá, mentir, vamos a hacer un documento falso y con eso manejo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona el sistema penal de Estados Unidos con respecto a este tipo de cosas, Fran? Sí, algo muy importante que creo que deben saber es que cualquier caso penal puede tener implicaciones en el sistema migratorio. Lo que pasa muchas veces es arrestan a una persona por lo que llaman un caso menor, un misdemeanor en inglés, violencia doméstica, manejar embriagado. Van a la corte, están delante de un juez, están aceptando una oferta de la fiscalía que no es cárcel, es un término de probatorio. Y ven un juez que le está aceptando la oferta y no ven consecuencias inmediatas de migración. Y desafortunadamente la gente no está bien informada, no entiende que ese juez es un juez estatal, ese juez no tiene poderes en la corte migratoria y la persona termina su probatoria o la sentencia y se le enferma a un familiar en su país, regresa a estar aquí en proceso o con su residencia y regresan al país y ¿qué pasa? Empieza las implicaciones de lo que hicieron hace años en el caso penal y los pueden detener y desafortunadamente y Evelyn puede hablar de este tema, está pasando más y más la red que está poniendo la administración de Trump sigue creciendo. Está tratando. Pero para yo estar clara, aunque hayas pagado la cárcel, o por ejemplo te condenaron a 6 meses de cárcel, lo pagaste y a pesar de eso puede tener implicaciones en el área migratoria. Completamente. Y no tiene que ser cárcel, eso es lo que la gente no está bien informada. Van a la corte, aceptan... Asumen la culpa. Asumen la culpa, le dan una sentencia de una multa, costo de corte, pero antes de aceptar cualquier tipo de sanción, en un caso penal, deben tener y consultar con una persona como Evelyn, porque puede depender del cargo. Hay ciertos cargos que no tienen consecuencias en la corte migratoria y hay otros cargos
que sí implican y deben tener en cualquier caso penal, manejar con un abogado que sepa las consecuencias inmigratorias o consultar independientemente con un abogado de inmigración. ¿Cuáles son los tipos de delitos, Evelyn, que influyen en tu suerte migratoria, por decirlo de alguna manera? ¿Qué delitos te privan de una residencia o hacen que la residencia pueda ser revocada, por ejemplo? Bueno, tienen dos tipos de cargos y clasificaciones, por ejemplo, felonías agravadas. Eso tiene implicaciones, también le puede quitar la residencia a una persona, hacer que nunca le den la residencia tampoco, que no le den un asilo, si tiene algún tipo de visa, por ejemplo, DACA, o si tiene algún permiso, le pueden quitar por el medio de esos crímenes. También hay crímenes que tienen que ver con turpitud moral. Cualquier crimen moral también le pueden quitar la residencia, por ejemplo, fraude, posesión de cocaína, posesión de marihuana más de 20 gramos, posesión de pistolas también. Es importante por esa razón, si tiene un abogado estatal del caso criminal, tienen que saber exactamente qué se están declarando, porque también la diferencia es que en el caso estatal, una persona dice, ok, yo no me estoy declarando culpable, muchas negociaciones que les dan son lo que llaman aquí withhold adjudication, no se tiene que declarar, pero te dan un tipo de negociación, por ejemplo, hazte la escuelita de droga y ya no le hacen declarar culpable y el caso se cierra, pero para inmigración eso es considerado una convicción. Entonces lo que la gente no se da cuenta exacto, es que si hiciste la escuelita es porque cometiste el delito. Claro, exacto. Y dicen, pero yo pagué, ya yo hice mi tiempo, yo pagué restitución, pagué todo lo que debía cuando me robé cualquier cosa. Eso en inmigración es considerado una convicción. Entonces es sumamente importante tener una persona que sea competente para que ellos entiendan que tienen que pelear el caso con un abogado. A ese punto quiero llegar. Entonces la recomendación es pelear el caso, lograr la absolución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que deben entender las consecuencias. Obviamente hay situaciones que son casos que tienen suficiente evidencia y que la persona tiene que hacer la decisión. Bueno, esta es la mejor decisión porque normalmente si uno va a juicio y pierde, no va a recibir la misma oferta que la fiscalía le hizo antes de ir a juicio. Entonces, lo más importante es, obviamente, posiblemente, esa sería la única opción, aceptar la oferta que la fiscalía le está diciendo. Pero antes de aceptar cualquier oferta, obviamente consultar o saber que todos casos penales pueden tener consecuencias en la Corte de Inmigración. Esto que hablábamos de cuando una persona viaja a su país y en el regreso le ocurre algo en inmigración, es decir, en el aeropuerto. Correcto. ¿Qué debe hacer una persona en ese punto? Cuando lo detienen en el aeropuerto, de repente le anulan su residencia, ¿qué se puede hacer ahí? En ese momento llamar a un abogado inmediatamente porque los detienen, ellos ya comienzan, le dan un documento que es lo que llaman un notice to appear, le ponen los cargos y le quitan el documento, es considerado una persona que está tratando de entrar otra vez al país, pero que ya no tiene derecho a entrar al país, entonces va inmediatamente a detención y comienza el proceso de deportación. Es decir, además, que si una persona ha cometido un delito, la recomendación que tú haces, Frank, es que no salga del país hasta que resuelva ese tema o resuelva su estatus migratorio. Creo que los dos le desearíamos que no salga del país. Que no salga. Tú también, Evelyn, ¿tú consideras que no debe salir del país una persona que tenga... Absolutamente, que haya cometido que no salga. Un delito de cualquier, un crimen, yo diría que cualquiera, o sea, que haya pasado ya por un tribunal, una corte, etcétera, ¿no? Claro, especialmente ahora, porque en realidad están afectando los casos de las personas. Si usted va a ser un ciudadano ya en meses o en pocos años, tiene que esperar. Ya nadie está a salvo, hasta las personas que son cubanas, ahora ya no son considerados refugiados, entonces también les están haciendo eso. Esto te iba a preguntar, este programa que lo ven tantos cubanos, ¿qué está pasando con los cubanos ahora? ¿Cuál es la diferencia a lo que ellos podían tener antes, los beneficios que tenían antes? Antes no los deportaban porque no teníamos relaciones con Cuba, entonces eran considerados refugiados políticos. Ahora ya no tienen la misma protección y están en el mismo contexto de todo el mundo. Entonces cualquier cosa que cualquier otra persona de otro país va a tener de consecuencia, ellos también las van a tener. Ellos también cuando salen del país, puede ser que ellos están acá toda su vida, pero ya cuando regresan con una convicción, por ejemplo, de cocaína, ellos se pueden quitar la residencia y comienzan el proceso de deportación como cualquier otra persona. Bueno, definitivamente el tema de inmigración está atado al tema penal. Cuando una persona es detenida en inmigración y la obligan o le intentan
convencer de que firme la deportación? ¿Cuál es la recomendación en ese momento? Que no la firme. Que no la firme porque hay ciertas cosas que se pueden arreglar. Hay cancelaciones de orden de deportación, pero ya no hay nada, o sea, no se puede hacer muchas cosas ya cuando una persona dijo, está bien, depórtame. Pero si deja que el proceso, ellos entienden que personas van a firmar eso. Dan la oferta, le dicen, mira, firme este documento, ellos están acostumbrados a que la persona diga que no lo van a hacer y de esa forma comienza el caso de migración para tratar de cancelar la deportación, dependiendo en el caso. Las solicitudes de fianza, ¿cómo se maneja eso, Fran? Cuando una persona está detenida y, por ejemplo, le niegan la fianza, cuando tiene un caso penal. Bueno, hay ciertos casos, normalmente cuando arrestan a una persona hay una fianza fija, digamos en un caso estatal, el sistema federal es completamente diferente. Sí. Pero cuando es un caso estatal hay una fianza fija, pero hay ciertos casos que son más graves y más serios que no tienen el derecho inmediato a una fianza. Entonces hay que hacer un procedimiento delante de la corte, tener una audiencia y el juez o la jueza va a decidir si la persona califica para una fianza. ¿La ciudadanía es revocable por un delito que se haya cometido? Depende, si la persona cometió el delito cuando estaba tramitando su ciudadanía, sí, porque ellos mintieron. Esencialmente en la aplicación le dice, ¿has cometido algún delito? Y la persona, si pone que no, en el papel supongamos que la persona hace una solicitud ahora y después se la dan en 5 años, pero en esos 5 años se dan cuenta que comienzan una investigación y dicen, en ese año que tú sometiste la aplicación, tú estabas cometiendo tal crimen. Esto es una mentira en la aplicación. Eso sí puede llegar a un proceso de quitarle la naturalización. Bueno, al final, las mentiras aquí, yo siempre lo digo, es preferible siempre asumir la verdad ante los funcionarios de inmigración, ante la policía, etcétera, a decir una mentira. ¿Hasta dónde puede perjudicar a una persona una mentira? Y lo digo porque es que nuestros latinos suelen tratar de disfrazar las cosas. Nuestra cultura... Lo hacemos. Sí, o sea, tratamos de decir lo que no es, etcétera. Y más importante es el derecho de no decir nada. Por ejemplo, digamos, si un agente del FBI o la DEA o Homeland Security va y habla con una persona, nuestra cultura desafortunadamente es tratar de como esquivar o explicar de una manera, no entendiendo que, número uno, si es un agente federal, la mentira a un agente federal independientemente es un caso penal federal, algo muy grave. La gente tiene que entender que tiene el derecho muy importante de no contestar ninguna pregunta. Muchas gracias, deme tu tarjeta, tengo un abogado o abogada y ese abogado o abogada te va a llamar, consultar con el abogado o abogada y hacer la decisión, ¿vamos a hablar o no vamos a hablar? Porque normalmente no hay implicaciones, no lo pueden usar en un jurado si al fin del día lo arrestan a la persona, que la persona usó su derecho para no contestar preguntas. Y eso es un derecho muy importante. Hay algo que quiero que ambos me respondan acerca de la documentación falsa, que también se usa mucho. Aquí en Miami se ve muchísimo. El Social Security que es falso o es de otra persona. Personas que utilizan los documentos de permisos de trabajo que no son realmente, que no son legales. ¿Hasta dónde puede eso privar a una persona de obtener una ciudadanía, una residencia o un estatus migratorio? Es uno de los peores crímenes porque es considerado un crimen moral, es fraude y tiene muchas consecuencias. Es posiblemente uno de los peores casos. Eso sería uno de los casos que yo diría, tiene que tener un abogado que en realidad conoce las leyes, especialmente estatales, y tratar de esto es penal, ¿verdad? Esta área es penal. Esta área sería penal, la del fraude con los documentos. Puede tener, obviamente va a tener consecuencias para migración y también para penal. Y bajo la ley federal, usar la identidad de otra persona es un crimen muy serio que tiene una penalidad 2 años mandatorio adicionalmente a cualquier otro crimen que le han puesto los cargos. Y eso es algo que particularmente aquí en Miami el distrito está enfocándose mucho en ese tipo de crimen. Bueno, la recomendación obvia es todas las cosas aquí hay que hacerlas con un abogado al lado.
Nadie debe tratar de defenderse solo, de responder preguntas si no tiene el abogado al lado, etcétera, etcétera. Así que gracias, Frank. Gracias, como y siempre. muchísimas gracias, Evelyn, por haberme acompañado a cerrar el programa el día de hoy. Gracias. Gracias. Bueno, con esto me despido hasta mañana.